Buenos días de nuevo para todas y todos. Voy a iniciar la clase de hoy con un ejercicio que va a ir de ponerlos o retarlos en términos de participar dentro del chat, que ustedes puedan entonces darme respuesta a esta pregunta con la que vamos a arrancar hoy. Hoy vamos a estar trabajando en cómo tener una estrategia de comunicación pública para sus instituciones, por favor. Entonces quiero que ustedes me cuenten con base en su experiencia o con base de pronto en lo que conocen de comunicación y mercado digital. Arranquemos por ahí. ¿Qué crees que debería tener una buena estrategia de comunicación institucional? Pónganme ahí en el chat de pronto qué tienen, mientras de pronto se nos van uniendo las personas que faltan, pero que podamos ir participando para que construyamos entre todos esa ruta estratégica que nos puede funcionar en términos desde la experiencia, pero también desde lo que vamos a ir compartiendo hoy, lo que debería tener entonces una estrategia de comunicación institucional, entendiendo que no solo tenemos alcaldías, sino otras instituciones públicas. O quien quiera abrir el micrófono y de pronto quiera contarnos también a partir de su micrófono que nos diga, venga, que tiene una estrategia de comunicación digital. ¿Qué piensan ustedes? Voy a estarlos leyendo por aquí en el chat y a quien quiera abrir el micrófono, bienvenido o bienvenida que lo abra para que tengamos una conversación abierta en ese sentido. Voy a dar unos minuticos también mientras tanto para que puedan ir escribiendo quienes lo estén haciendo. Jacqueline dice por acá, información de interés, atractiva para el público, de perfecto, genial. ¿Y cómo estructurarías esa estrategia, ya que qué debería tener? ¿Cómo empezamos nosotros a hacer esa primera estrategia, el punto uno, el punto dos, para luego llegar a esa información de interés que sea atractiva al público objetivo? ¿Qué piensas que podría tener? La estructura cercana a la gente, genial. ¿Y cómo logramos estructurar estratégicamente que sea cercana? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para preparar esa estrategia, Ana? ¿Cuál sería el punto uno con el que ustedes dirían, listo, me siento en un computador, me paro frente a un tablero, me siento frente a una hoja en blanco? ¿Cuál sería ese punto inicial con el que empezaríamos a construir una buena estrategia de comunicación institucional? Ya que Lene dice claridad en el objetivo, perfecto, puede ser uno de los puntos iniciales. Voy a ir poniéndolos por acá también de manera que enseguida los podamos ir vinculando. Entonces dice ya que claridad en el objetivo, lo voy a reducir a objetivo, perfecto. Por acá dice, gracias Cami por ponerte en el público objetivo claro, ok. Y en ese sentido, ok, espérenme que ya se me llenó el chat. Perfecto, gracias por participar. Lenguaje comprensible para las personas, teniendo en cuenta que en muchas de nuestras instituciones los principales espectadores son comunidad rural, va súper bien. Entonces, en esos términos tendríamos que el primero, uno de los puntos sería objetivo, el objetivo que queremos cumplir, otro el tono de voz, por lo que me dice el tono de voz y lenguaje que usaríamos, por lo que me dice por acá Mayeli. Me dice Freddy, toda estrategia en el sector público debe contar con una completa integración a las distintas formas en las que los ciudadanos se comunican. Eso implica medios, lenguajes y un conocimiento previo del territorio. Listo, entonces pongamos por acá también eso, conocimiento previo del territorio y lenguajes, medios. Perfecto, lo voy a poner también por acá. Entonces, los medios de comunicación o los canales de comunicación, ¿qué más? ¿Qué me dice esto, Freddy? Por acá Jessica dice, debe ser clara, coherente, alineada con los objetivos institucionales. Perfecto, un público objetivo claro, genial. ¿Qué otra cosa? Tiene, dice por acá Dani Román, una estrategia de comunicación debe ser construida acorde a la ciudadanía y que aborde diferentes herramientas desde lo digital, el uso de medios tradicionales, la radio, televisión, la construcción de un plan de medios, el uso de material publicitario, etcétera. Bien, que vendrían siendo canales. Por acá dice Camilo, planeación. Wilson dice pautas y planeación. Cuando me dices pautas, Wilson, ¿a qué te refieres? ¿Qué entendemos por pautas? Mm,
Mientras más contestando, voy leyendo por acá, Isabel, una hoja de ruta clara y coherente que conecte con los objetivos de la organización, con sus públicos claves, fortaleciendo la reputación, generando confianza. Bien, Isabel, ¿y cómo creas esa hoja de ruta? O sea, ¿cuál es ese paso a paso que tú dices, esta sería mi paso a paso para crear una estrategia de comunicación institucional? Ya Nata dice por acá pensar en el público, la estrategia debe ser alineada al plan de desarrollo municipal. María Alejandra dice un diagnóstico inicial como auditoría digital, se revisan canales de comunicación y un DOFA, listo, conocimiento previo de territorio, le va a poner entonces ese diagnóstico inicial y DOFA. Propósito, todos tenemos claro que es un DOFA, que sería una pregunta inicial. Propósito de la estrategia, tiempos de ejecución, canales, público al que va dirigido, perfecto, identidad Profe, visual. Dímelo todo, el María. DOFA y son las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades. Ese es el Sí, DOFA. sí, sí, ese, yo lo tengo claro, estaba preguntando como en general, si de pronto alguien no lo tenía. Ay, un manual de un plan de crisis. Perfecto, genial, debilidades, oportunidades, gracias. Bien, en ese sentido ustedes me dirían, y aquí voy a compartirlo, esto es lo que estoy recolectando de lo que ustedes me dicen, un conocimiento previo de nuestro territorio. Ese lo podríamos sumar en algo que sería como el diagnóstico inicial, ¿cierto? Pero detrás de eso, el punto 2 que ustedes proponen es el objetivo. Espérenme un segundo, yo les pongo esto un poco más grande. Sería el objetivo, ¿ok? Qué pena, buenas, pero yo, si estás ¡Ah! compartiendo pantalla, no veo. Algo, no, ahí sí hice cambio de equipo justamente pensando en eso, ya él la volví a compartir, ahí la deberían estar viendo. Entonces, en ese sentido, por acá hay conocimiento previo que iría, diría yo, muy pegado al diagnóstico, un objetivo, una definición de tono de voz y lenguaje, una comunicación, unos canales de comunicación definidos, unos canales de comunicación definidos y de base una claridad, coherencia alineado con los objetivos institucionales. Por aquí alguien también puso que crisis y, bueno, y alguien más puso que debía ir con el Cristian Camilo puso, debe estar alineado con el plan de desarrollo municipal. Entonces, eso diría yo que alineación con el plan de desarrollo municipal lo podríamos poner por acá. Bien. Si yo les entrego esta guía, ustedes miran, ya con eso son capaces, tienen la capacidad de 0 a 100 de lograr un plan de comunicación, un plan estratégico de comunicación y mercadeo, si lo queremos llamar así, para sus instituciones. ¿Qué piensan? Voy a poner por acá también monitoreo y análisis que lo acaban de poner y el plan de crisis que también lo pusieron. ¿Qué piensan? Si yo les entrego esta guía, ya les voy a poner un plan de crisis, que si con eso seríamos capaces entonces de lograr un plan de comunicación estratégica para un año, por ejemplo, o para los 4 años de la administración. Seríamos capaces. Por acá me dice María Alejandra, objetivos tanto general como específicos, identificar el público objetivo, manejo. Definición del manejo institucional alineado con la misión, visión y valores de la institución, canales digitales más acordes, plan de contenidos, también indicadores y por último adaptabilidad y mejora continua. Ah, genial. Mira que por acá ya pusieron entonces también adaptabilidad y mejora. Bien, ¿qué entendemos por adaptabilidad? María, si quieres abrir el micrófono, es bienvenida. Se puede ajustar la Listo, ¿me capacidad escuchan? del momento. Sí, a alguien la escuchaba muy bajita y luego cuando preguntaste a ti mucho más duro y sí, sí te escucho. Pues yo creo que la adaptabilidad y la mejora continua sería como esa revisión mensual o trimestral de los resultados que va dando este plan de comunicaciones, ¿cierto?
y cómo se pueden ajustar en contenidos, canales o los mensajes que se quieren transmitir, como un feedback y unos datos. Ok, es decir, hacemos una evaluación constante y con base en eso cambiamos los mensajes o los canales. Sí, profe, así se podría ver. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Aquí me están dando ustedes una guía supremamente válida de cómo lo podríamos hacer, ¿cierto? Y en efecto, si a mí me lo preguntan, cumple con casi todo lo que nosotros tendríamos que tener muy presente para esa constitución de un plan básico de comunicaciones, ni siquiera básico, un plan estratégico de comunicaciones pensados de, una vez tenemos todo el diagnóstico, vamos a definir un objetivo y ese objetivo en efecto va muy pensado con lo que nosotros queremos lograr. Digamos que acá yo les sumaría y ya les voy a pasar a mostrar cómo yo lo hago o cómo lo he pensado y cómo lo he estructurado en los momentos en los que he estado en entidades públicas, cómo lo he pensado en términos de un círculo virtuoso de en tono de voz y como en tono de voz lenguaje, también deberíamos tener aquí claro el mensaje. Incluso debería ir por acá. Primero el mensaje, tono de voz y lenguaje, pero por acá tendríamos el mensaje clave. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos medir el mensaje, definir un mensaje general de nuestra institución, qué es lo que queremos posicionar, por qué queremos que nos recuerden, cómo es que lo estamos estructurando, qué queremos hacer, y detrás de eso entonces irnos también con cuál es digamos, ese objetivo va a ir muy pegado justamente con el mensaje que queremos lograr. Queremos lograr que las personas sepan que en esta administración tenemos esto o que nuestra institución va con este tipo de cosas, ¿cierto? En el plan de comunicación, bueno, y con eso entonces definimos manual de voz, tono de voz, lenguaje, canales de comunicación y yo dentro de el siguiente en efecto sería un plan de crisis, porque el plan de crisis, y a mí me gusta más llamarlo un plan de situaciones de difícil manejo, porque lo ideal es que no lleguemos a una crisis, sino que cuando identifiquemos una situación que se puede volver crisis, cómo empezamos a darle manejo inicial que nos permita entonces estar haciendo constantemente unas intervenciones para lograr que no se vuelva una crisis. Cuando se vuelve una crisis es cuando ya nuestra reputación se está viendo impactada dentro de los procesos que tenemos y ahí ya entramos a hacer un tema de curación de crisis, de curación de reputación, por llamarlo de alguna manera, donde nosotros entramos a decir, bueno, venga, con esto que sucedió hay este tipo de acciones de mejora, hay este tipo de procesos o definitivamente no, pues también podemos llegar a un silencio administrativo que es completamente válido, pero sí lo deberíamos tener previamente definido. Entonces, el plan de crisis iría muy pegado con situaciones de difícil manejo, que ojalá no lleguen a crisis, ¿cierto? En ese sentido nos referimos como a esos comentarios que empiezan a llegar y cómo lo vamos a trabajar dentro de eso. Antes de mostrarles el círculo virtuoso, quiero decirles algo particular y es que una estrategia de comunicación no es solo tener activas las redes sociales o no es solo tener presencia dentro de ellas. Tampoco es simplemente comunicar, publicar, no es simplemente estar haciendo publicaciones alrededor de. Claro, es parte de lo que nosotros tácticamente y en actividades y tareas tenemos todos los días, por supuesto, pero debe ir pensado desde una estrategia más gruesa, justamente eso que ustedes acaban de decir, desde entender el territorio, desde diagnosticar cómo es que vamos a estar hablando con las personas, desde decir cuál es el mensaje y la emoción. En la última sesión hablábamos y dejamos, creo yo, espero, que el mensaje haya quedado lo suficientemente claro en términos de lo que necesitamos es mover emociones. ¿Cuál es esa emoción que nosotros desde la estrategia estamos pensando que le vamos a apuntar muchísimo más a un tema de empatía, a un tema de gratitud, a un tema de, no sé, autoridad? ¿Cómo logramos que, o respeto en términos de, no respeto visto desde un punto un poco negativo, sino más bien desde esa inspiración de respeto porque nos acompaña desde la empatía, porque son cercanos, porque son claros con la información que se entrega, porque entregamos mucho valor para las comunidades con las que estamos trabajando.
¿cierto? ¿Cómo lo pensamos desde arriba? Una comunicación tampoco es solo hablar desde la administración, e incluso lo conversamos en la última sesión. En ese sentido, hablamos de que una buena estrategia de comunicación cuando involucramos a todos los actores visibles. Y eso no significa que nosotros siempre le abramos el micrófono a todos, sino cómo vamos metiendo voces diferentes a las de la institución y, por supuesto, en ese sentido, cómo nosotros logramos hacer que sea equilibrado para que las personas se sientan incluidas, para que las personas se sientan representadas. Una de las mejores indicadores que podríamos tener en temas de comunicación general, independiente de si es a través de canales digitales o canales análogos, es cuando la persona se siente identificada, es decir, ve, yo sería esa persona, o ve, yo puedo hacer eso que me están pidiendo, o ve, a mí me gustaría participar en eso porque es algo que me beneficia, ¿cierto? De cómo se sienten identificados con. Ahora bien, en ese sentido nosotros tendríamos que propender por tener digamos, esta particularidad dentro de nuestra estrategia de comunicación y es cómo conectamos emocionalmente con las personas, cómo informamos con términos de claridad y cómo buscamos movilización. Absolutamente todas nuestras instituciones necesitan tener unos indicadores de movilización alrededor de nuestro core institucional, es decir, de esa misión o ese propósito por el cual nació, si es una institución descentralizada o una institución que no necesariamente es la administración municipal. Y la administración municipal per se necesita una movilización de público justamente pensando en no solo ganar adeptos para quienes estén en ese instante de la administración, sino cómo realmente movilizamos hacia el impacto social y a las comunidades con las que estamos trabajando. Entonces, claro, cada una, digamos que todos tenemos en ese sentido el reto de decir, pues, puchica, tenemos en la administración demasiados grupos de interés que atacar o que impactar más bien. Sí, claro que sí, pero entonces tenemos un mensaje central que nos conecta emocionalmente con todos los públicos de interés y en cada una de las campañas que vamos desarrollando, de las acciones estratégicas que vamos desarrollando en comunicaciones, buscamos movilizar a algunos particulares. Podemos tener varias emociones dentro de lo que nosotros pensamos desarrollar estratégicamente en comunicaciones. Sí. Sin embargo, debe haber una principal que sea el que de alguna manera nos genere retos creativos a la hora de cómo estamos comunicando lo que estamos haciendo en nuestra administración o en nuestra institución, cómo estamos comunicando los temas de desarrollo económico, cómo estamos comunicando los temas de seguridad, cómo estamos comunicando los temas de salud. Cada una de ellas va a ir muy pegada a esa emoción principal, pero tendrá esas emociones secundarias que nos permitan entonces conectarnos muchísimo más con las personas y en ese sentido buscar que hagan algo. Y ahí muy pegado con los ejercicios de mercadeo, esa movilización va muy cercana a cómo logro que las comunidades o los grupos de interés hagan algo particular. Y habrá un tercer punto de equilibrio que sea para este triángulo y es informar. Habrá momentos en los que yo simplemente como institución diga, esto es información, todo el mundo lo tiene que saber y tiene un mensaje y tiene una voz y tiene un lenguaje particular. Y ahí tendré que buscar cómo hacérselo llegar a absolutamente todos los grupos de interés. Pero habrá momentos en los que yo simplemente me concentro en emocionar y en buscar movilización de las personas. ¿Cierto? Estos tres particularmente van mucho desde cómo planeo, cómo ejecuto y cómo evalúo al final de la historia esa manera en la que me estoy conectando, en la que le estoy comunicando a la ciudadanía lo que yo estoy haciendo como institución pública, desde lo humano, desde lo útil, desde lo institucional. Claro, no puedo dejar de lado la institución porque finalmente soy una entidad que tiene que dar unas respuestas en términos legales, en términos políticos, pero también tiene que dar una respuesta en términos de impacto social, de impacto cultural y de cómo movilizamos a la ciudadanía alrededor de los proyectos que nosotros planteamos en ese plan en el plan en el plan que tiene la administración, pero también en el plan de desarrollo municipal, que finalmente es un principio rector sobre el cual nosotros tendremos que ir trabajando y será importante entonces que nosotros como responsables de comunicaciones le informemos y le digamos y le conectemos a la comunidad emocionalmente cómo esas acciones que hoy estamos haciendo van a propender o van a impactar directamente
directamente en el desarrollo de nuestra comunidad, en el desarrollo de nuestro municipio, en el desarrollo de la región, porque nosotros también sumamos a eso, a la región en la que estamos inmersos. Hasta ahí voy clara con la información. Hasta ahí muy difusa. También se vale decir, no está siendo clara, Erika. Sí, está claro. Gracias por Está contestar. claro. Muchas gracias por contestar. Bien, para seguir por allá. Entonces, una estrategia no es publicar más, es publicar con intención para que acerque a la comunidad. Es decir, cómo yo logro que esas cosas que nosotros que estamos poniendo a rodar en canales digitales o análogos, que incluso ustedes los pusieron allí, cómo logro que realmente acerque a la comunidad. Y en efecto, cómo tengo en cuenta a esas personas que de pronto no tienen acceso tan fácil a canales digitales. ¿Cómo hago yo que entonces esas personas puedan tener más información y eso me implicará, por supuesto, conocer muchísimo mejor a las personas que están detrás de, ¿cierto? ¿Cómo hago? Detrás de, no, a las personas que están en el objetivo, a las personas a las que quiero movilizar, a las personas con las que quiero conectar. Es decir, nosotros que estamos detrás de, tendremos que entrar a hacer trabajos de campo, hacer diagnósticos, conocer el territorio, hacer las DOFA que ustedes ya nombraron dentro de este ejercicio para poder decir, esta sería la mejor manera de comunicarles, esta sería la manera técnica o cercana en cómo le comunicamos a las personas algunas particularidades, incluso técnicas, ¿cierto? Porque vuelve al tema, no es que siempre sea cercano y desglose, habrá momentos en los que el tecnicismo tendrá que aparecer dentro de nuestras comunicaciones, pero es cómo logro yo entonces que ese tecnicismo movilice a las personas, sea a preguntar de qué se trata o incluso a entenderlo en la manera en la que se los estoy explicando desde cualquier punto de comunicación. En digital habrá múltiples formatos para lograrlo, habrá posibilidades de decir, venga, yo utilizo todo el ecosistema digital, todos los actores que tengo activos en digital para poder ayudarle o para poder lograr que las personas tengan un ejercicio muchísimo más claro de la comunicación o de eso que yo estoy buscando comunicarles. ¿Cierto? En ese sentido, entonces yo les diría, venga, el círculo que a mí me ha funcionado y virtuoso que yo tengo para desarrollar las acciones estratégicas de comunicación y que les podría recomendar que funciona es este. Y termina siendo un círculo virtuoso porque cada vez vamos a necesitar volver sobre los diagnósticos que ustedes ya los dijeron, pero tenemos que tener claro sobre todo ese propósito. ¿Cuál es el propósito que mueve a nuestra institución? Y ahí vamos más allá de la misión o el core de la institución, es el propósito para con la ciudadanía, qué es lo que realmente va a impactar más allá de la función per se, sino cómo va entonces emocionalmente a tocarla, que dentro de eso está este ejercicio, ¿cierto? Yo tengo un propósito institucional que le pega a una ciudadanía. ¿Qué camino en ese ejercicio? Digamos que la respuesta o la pregunta más recurrente para nosotros plantearnos estratégicamente cuál es nuestro propósito, es qué cambio queremos generar en la comunidad. Y en ese sentido, ¿cómo lo vamos a comunicar, cierto? Porque habrá muchos cambios que uno diga, pues chica, ¿cómo los comunico? Y entraremos a hacer un ejercicio de creatividad alrededor de eso. Pero allí la pregunta principal sería esa, ¿qué cambio queremos generar en la comunidad? ¿Realmente tenemos claro eso desde nuestras instituciones? Nosotros como encargados de comunicaciones tenemos claro eso y me lo podrían resumir en una frase de máximo 280 caracteres si nos vamos a lo digital. Voy a arrancar por ahí. Quienes tengan claro ese propósito de sus instituciones, pónganme un uno en el chat. Quienes digan, puchica, tendría que entrarle a hacerle doble clic y analizarlo un poquito más y de pronto habrá otro ejercicio donde pues tendría que hacer un nuevo ejercicio, póngame un 2 en el chat mientras yo intento resolver. Aleja, por alguna razón no le deja. Pero Alejandra me está escuchando, ¿o no? Bien, todos tenemos un 1, hay otros que le tendría que dar doble clic, los demás que piensan.
Veo por aquí 1, 2, 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participaciones, 8 participaciones de 49 personas 48 personas que tengo conectadas. Las demás no lo tienen claro, no sabemos, no estamos tan presentes dentro de la sesión. Bien, Profe, dímelo. qué Mauro, pena, me ¿sabe? espera a mí un Es que, ¿sabe? segundo, Andrés. El chat no me deja, o sea, el chat solo está disponible durante la reunión y no me deja escribir, pues es mi caso particular. Ok, dale, listo. Bien, Mauricio está conectado por ahí. Mauricio, ¿me ayudas con Alejandra? ¿Será que Espérame. el enlace o qué? Profe, creo que Espérame. tiene que iniciar sesión con su usuario, porque se meten así como solamente con el link, sin activar el usuario, entonces no los deja escribir. Vamos a ver si le voy a contestar eso, a ver si la logramos conectar de nuevo. Los demás, váyanme contando, abran su micrófono con tranquilidad si quieren. Si quieres, espera, yo le envío otra vez el enlace a Alejandra a ver Dale, si le Mauro, le gracias. digo eso, que debe estar autenticada. Listo. Profe Jaime Avendaño de San Rafael. ¿Cómo No, no estás, Jaime? tenemos claro. Claro. Bien, está bien. Hay varias personas que de pronto no lo tengan claro, porque sí, en este instante se le ocurre y puede ser una locura de parte mía, pero en algún punto lo podemos hacer, puede ser un compromiso de mi parte de cómo generarles una guía, de tener claro ese propósito, ¿cierto? De cómo lograr entonces, de cómo poder construirlo o hacer las preguntas suficientes para que al menos desde los tengamos claros, ¿cierto? Porque ese propósito termina siendo el corazón de nuestra estrategia comunicacional, termina siendo el principio rector, por llamarlo de alguna manera, de todo lo que nosotros podemos desarrollar y el resto de los otros 9 puntos que tiene ese círculo virtuoso. Es un punto inicial, nosotros qué cambio queremos generar y entonces en ese sentido, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender de ese cambio que queremos generar, cuál es el diagnóstico? Y en ese diagnóstico, entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo lo estamos comunicando respecto al cambio? Y eso aplica para cualquier institución, ¿cierto? El cómo logramos entonces nosotros realmente entrar a hacer eso que ustedes pusieron incluso dentro del ejercicio, el cómo conozco el territorio, el cómo hago la DOFA, el cómo alineo eso, ese propósito inicial con todo el plan de desarrollo, porque finalmente el propósito va a movilizar mis comunicaciones, va a movilizar el cómo estoy impactando a las comunidades y necesitar hacer ese diagnóstico de cómo está mi propósito hoy para poder seguir avanzando, ya que Sí, tengo una duda respecto a la diferencia entre el objetivo estratégico y el propósito. ¿Son diferentes? sí, el objetivo estratégico va con qué quiero lograr. Entonces, yo ya tengo un qué cambio voy a hacer, pero entonces, ¿qué quiero lograr? Que las personas realmente cambien o que las personas se vuelvan embajadoras de ese propósito o que las personas se sumen a, ¿cierto? Porque son actividades diferentes. Yo no sé, por ejemplo, Erika, y lo voy a trasladar a otra industria como para no meterme mucho en temas un poco álgidos al respecto. Es Erika, que el propósito de Erika es compartir conocimiento como profesora, ¿cierto? Me va a quedar en mi versión profesora. Mi propósito como docente es compartir mi conocimiento, pero para eso mi objetivo es que las personas entiendan la teoría, pero también puede ser que las personas pongan en práctica la teoría, pero también puede ser el que se vinculen a ser embajadores de conocimiento. Entonces son tres objetivos estratégicos con un mismo propósito, compartir o generar más conocimiento. ¿Me hago entender, ya que Sí, gracias. perfecto, con muchísimo gusto. María Alejandra, si logramos rescatarla. No sabemos todavía, Se ¿cierto? se está intentando conectar, ya le estoy compartiendo otra vez el enlace. Hola, Porque, volví. Bueno, ¿Me está bien, escuchan? Ale. Sí, ya te rescatamos. Está Ay, menos bien. mal. Gracias. Bueno, con gusto.
Bien, entonces en ese sentido, cuando yo tengo claro el cambio, el propósito que tengo, cuál es el cambio que quiero generar con todas las acciones de comunicaciones, que estará seguramente muy vinculado también a ese propósito institucional, genero un diagnóstico, me paso a hacerme un diagnóstico de dónde estamos, cómo lo estamos comunicando hoy. ¿Para qué? Para poder entender también qué es eso que de pronto podríamos mejorar. Uno de ustedes, no recuerdo quién, perdónenme, yo soy medio Dori en ese sentido, Alejandra justamente puso el tema de la DOFA. La DOFA es una de las muchas posibilidades en las que yo puedo diagnosticar comunicacionalmente cómo estamos. Es más, la DOFA es una metodología que hace diagnósticos empresariales en general, institucionales, si lo llevamos al sector público. Y es justamente eso, qué debilidades tengo, qué fortalezas tengo, qué amenazas tengo y qué oportunidades tengo. Detrás de eso, más allá de la DOFA, el doble clic de la DOFA que nos puede ser funcional es cómo logramos entonces vincular las debilidades con las fortalezas o las oportunidades con las fortalezas, ¿cierto? ¿Cómo logramos entonces cerrar esas brechas que estamos identificando? Serán acciones estratégicas que nosotros podremos ir pensándonos para lo que tenemos más adelante, esos objetivos estratégicos, ¿cierto? Entonces, para ir como en orden. Debo tener claro qué cambio queremos generar en la comunidad y entonces en ese sentido entrar a diagnosticar si lo estamos comunicando correctamente como institución, si estamos logrando hacerlo como institución, si estamos teniendo brechas que necesitamos ir cerrando desde la comunicación y seguramente desde la acción institucional. Entonces ahí ya tengo un primer diagnóstico. Luego de eso necesito definir mis públicos objetivos o mis grupos de interés. Yo como institución pública tengo muchos, ¿cierto? Tengo entonces, incluso dentro de eso, no es solo hombres y mujeres o ciudadanos y entidades, y entidades públicas o entidades que nos regulen. No, tengo muchos más allá de eso, es más allá de las mujeres o de los hombres o de los niños y niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, más allá de eso, son incluso como personas dentro de los intereses que pueden aterrizarse a campañas, ¿cierto? En esos grupos de interés, entonces es a quien le hablo. Y ahí tengo que ser clara con el ejercicio y es dentro de las comunicaciones, no todos los contenidos deben hablarle a todo el mundo todo el tiempo. Posiblemente los que son informacional, los que son como de carácter mucho más de interés general, valga la cacofonía o valga la aclaración, sí podrán ser muy desde el tono informacional, ¿cierto? Desde cómo le cuento a las personas qué está sucediendo. Pero habrá otros contenidos que estarán muy pensados para mujeres, otros que estarán muy pensados para niñas, otros que estarán muy pensados y ahí me van a decir que es una de las cosas que puede pasar, es, Eri, pero si yo tengo no sé, un proyecto que es solo para niñas, ¿yo para qué lo utilizo? ¿Para qué los canales digitales me pueden digamos, servir en ese sentido si lo que quiero lograr impactar son niñas? Ok, entonces ahí el canal digital no será el que me genere conversiones sobre ese proceso, es decir, no será el que me lleve más niñas, pero sí será el que me traiga embajadores que cuenten sobre ese proyecto, sí será el que le cuente a la comunidad y cómo estoy desarrollando mi propósito institucional con ese grupo de interés particular, con las niñas, con los adultos mayores, y cada uno de ellos tendrá un objetivo, tendrá una narrativa. Cuando hablo de objetivo, que ya que me lo preguntaba ahorita, es qué quiero lograr, de mi propósito, cómo voy a lograr que cambien o cómo voy a lograr que las comunicaciones aporten a que las personas cambien o que las personas hagan una actividad particular. Ahí me voy a decir, venga, mi propósito tiene muchas maneras de cumplirse. Finalmente es un propósito institucional y que nosotros aterrizamos en comunicaciones. Pero préstame atención porque no puedo, me parece también maluco definir por ti. El amigo de Julie, el cirujano, el del Creo que Tesoro, Qatar no nos está puede conectada con atender nosotros, este ¿cierto? miércoles a las 8. Bien, cerrado.
Bien, cuando hablo de objetivos estratégicos, entonces hablo de cómo vamos a lograr que ese propósito que nosotros identificamos institucional realmente se ejecute en la vida diaria, se ejecute a través de los proyectos y que nosotros desde comunicaciones o desde encargados de comunicaciones lo estemos contando, lo estemos logrando o contando, ¿cierto? En ese sentido me voy a la narrativa y el mensaje. ¿Cómo así que la narrativa del mensaje? El mensaje, hay un mensaje clave general de toda nuestra institución, pero cada grupo de interés podrá contar, se le podrá contar el mismo mensaje de diferentes maneras. Creo que la última vez se los decía, yo no le hablo igual a todas las personas, yo no le hablo igual a los adultos mayores, yo no le hablo igual a los jóvenes, yo no le hablo igual a los niños, porque hay, digamos, estados de entendimiento completamente diferentes, o incluso en este caso, uso de canales digitales completamente diferentes. Entonces, tengo que lograr que ese mensaje quede claro en cada uno de los grupos de interés, si es mi propósito general, porque también habrán campañas muy particulares que vuelvo a lo que les decía, no siempre le tenemos que hablar con todos los contenidos a todo el mundo. Habrán campañas que van muy específicas para mujeres, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad, o para hombres que estén buscando empleo, o para adultos mayores que estén buscando en qué invertir su tiempo, o ese mínimo vital que pueden estar acompañados por nuestra institución. Habrá tanto de largo como de profundo para eso. Pero cada uno de estos puntos irá también a decir, venga, nosotros cómo le vamos a contar a ese grupo de interés ese propósito que tenemos establecido. Hasta ahí voy clara con la información o está siendo muy complejo. ¿Vamos claro? Está claro. Gracias. Bien. Ahora bien, tenemos un tono y una voz. ¿Cómo debería sonar nuestra institución? Sería la pregunta que nos haríamos para cumplir ese propósito con ese grupo de interés. Porque ahí me vuelvo a pegar a lo que les decía. No le voy a hablar igual a los adultos mayores, no le voy igual a las personas de la comunidad LGTBI. Ellos tienen unas particulares, incluso hay momentos en los que ese tono y esa voz va muy pegado de la jerga de las personas, de cuáles incluso son las muletillas o las palabras que entendemos dentro de nuestro territorio para hacer X o Y cosa. Entonces yo como institución debo tenerlo claro. Si eso me acerca mucho más a las personas, puedo hacer uso de ese recurso comunicacional para que sea realmente una conexión genuina con las personas. Que yo pueda entonces decirle, chica, me entendió, se entendió lo que quería decirle y logré la acción que buscaba, logré que ese objetivo se cumpliera, sea cual fuera, que le diera, que lo compartiera con otras personas, que asistiera a un encuentro, que no sé, ayudar a hacer temas de reciclaje, que pudiesen hacer la primera fase de reciclaje o de reutilización de residuos dentro de casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy yo con mis mensajes logrando que los objetivos se cumplan y que se traduzca también en ese propósito de nuestra institución o de esa campaña particular, ¿cierto? Porque al final este círculo virtuoso puede pegar para toda la estrategia de comunicaciones o puede pegar exclusivamente para una campaña. ¿De qué depende? De sus apuestas y renuncias estratégicas. Siempre, al menos desde mi perspectiva, va a depender de las apuestas y renuncias estratégicas que nosotros como profesionales hagamos en estos ejercicios, porque sí, habrá momentos en los que tendremos que sentarnos a negociar con alguna otra persona sobre cómo lo vamos a llevar. Y si es válido, es que es parte de la naturalidad del ejercicio profesional, estar haciendo negociaciones constantes con cómo lo vamos a comunicar, qué vamos a decir, etcétera. Pero eso no le quita a ustedes como profesionales encargados de que puedan poner una posición o una primera propuesta de venga, nosotros deberíamos estarnos conectando, deberíamos apelar a este tipo de emociones con estas campañas o con nuestra estrategia general de comunicaciones. Aquí, y que me voy a pegar también de algo que decían ustedes, es elijo canales, que sería el siguiente punto. Es decir, yo ya tengo antes de siquiera empezar a trabajar en cómo voy a, en la carpintería, por llamarlo de alguna manera, del
del mensaje, yo ya debo haber tenido el mensaje claro, la narrativa, qué es lo que va a cumplir esto y a quién va dirigido. Apenas hasta ahí empiezo a elegir los canales digitales y le puse un asterisco porque puede pasar que no sean solo digitales. Yo me concentro acá en este ejercicio en digitales porque es, digamos que fue a lo que nos convocaron, ¿cierto? A cómo utilizo canales digitales para, pero también habrá momentos que lo hemos conversado en los que no, es que ese público de interés y el mensaje que le quiero hacer llegar no lo puedo hacer llegar a través de digital por cualquiera de las cosas que en el diagnóstico y en el conocimiento de mi territorio pude haber identificado y estará bien. Al final es cómo cumplo con ese propósito, con ese objetivo de poner a las personas a actuar en pro de, sea a través de una emoción, de una emocionalidad, a través de una información o a través de una movilización, ¿cierto? Esos canales digitales dependerán del grupo de interés y dentro de ese grupo de interés también dependerá el formato de contenidos. ¿Cierto? En los canales yo voy a preguntarme siempre dónde se encuentra ese grupo de interés que yo estoy buscando impactar. Y en el formato de contenido, entonces será el cómo se lo va a contar. O sea, digamos, ya la materialización de todo lo anterior. Y ahí en digital tenemos unos principales, audiovisual, por auditivo o visual, ¿cierto? Que para cada uno de ellos puede haber diferentes formas de hacerlo. Sí, yo puedo tener un reel o un video tipo TikTok. En la estructura son diferentes, en la estructura de armarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en TikTok va muy pegado digamos, como de la inmediatez los primeros 3 segundos terminan siendo detonadores, pues así se quedan viéndome el video completo. No, en Instagram hay un tema muchísimo más visual de términos de se ve bonito, no se ve bonito. Y sí, claro, también habrá lo que nosotros en Mercado llamamos el hook o el gancho para decir que se lo consuma todo. Pero puede incluso dentro de la misma estructura extenderse un poco más que en TikTok. En TikTok es un consumo muchísimo más rápido y masivo. Ahora bien, yo también puedo tener historias y yo me podría decir, puedo tener o video historias o historias fijas con fotografía o con pieza gráfica. También podría montar video historias o incluso en los carruseles. Yo puedo tener el carrusel fijo, que es la imagen que va pasando, o video carruseles, que hoy es uno de los formatos que más está funcionando. Es más, un tip ahí extra. Pónganlo el color que más les guste en sus notas. Hoy está funcionando muchísimo la estructura de contenidos que esté pensada para que se comparta, para que yo me vuelva embajadora de tu mensaje, para que yo pueda repostearlo en mi perfil de Instagram, cuando Instagram es nuestra red social principal. No sé si estoy segura que sí. De pronto alguien no, pero estoy casi segura que sí. Han visto que dentro de Instagram ustedes ya tienen una opción que es como, espérenme un segundo, yo la reviso acá. Una opción que son como 2 flechitas que van haciendo un circulito. ¿Todos la han visto? ¿Alguien la ha utilizado? ¿Alguien en el proceso de adaptabilidad ya está haciendo los contenidos digitales pensando en que utilicen esa función de Instagram? Decir no es válido. Si alguien dice no, no lo he hecho, ni siquiera sé de qué me estás hablando. ¿Todos lo tenemos claro? No, no lo tenemos claro, no. Muestro, ya voy Wilson a mostrar. Espérenme, yo miro si por acá tengo un Instagram abierto en el computador y se los muestro. No, en el computador no aparece, aparece solo desde el Wi-Fi. Listo, espérenme, yo intento conectarme a la reunión desde el celular y les muestro. Y les muestro a qué me refiero. Espérenme, por favor. Ya me estoy conectando, denme un minuto, por favor, y les muestro de qué estoy hablando.
Se cayó. Bien, ahí ya se está conectando el Teams. Vamos a ver si me dejan de entrar a la reunión y les muestro. Y vamos a agregar este dispositivo. Y dice que me silenciaron porque ya. Compartir. Vamos a ver, ahí ya me van a confirmar si ya ven la transmisión de mi celular. Sí. Ahí ya están viendo la pantalla de mi celular, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, profe, ahí se ya le se ve. ve. Perfecto. Miren, ustedes van a ver acá. Miren, en los ítems de el reel aparece el corazón que es el me gusta, ¿cierto? Aparece la burbujita de comentarios. Aparece la flechita hacia la derecha que es para enviárselo a alguien. Y aparece un cuarto que es como unas flechitas armando un círculo. Ahí todos lo estamos viendo, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, ese último ítem es una de las posibilidades que ya tiene Instagram, donde yo puedo con ese, digamos, yo como usuario de Instagram puedo compartir ese contenido en mi perfil. Es decir, que yo, por ejemplo, como estratega digital, debo estar pensando la estructura de mis contenidos para Instagram de manera que las personas quieran compartirlo. Y ahí irá muy pegado desde la emoción, irá muy pegado desde lo informativo o funcional que sea para otras personas. Claro, habrá indicadores alrededor de a cuántas personas lo enviaron. Por ejemplo, un tema de una convocatoria. Seguramente uno de mis indicadores digitales, que es parte de ese círculo virtuoso que ya me voy a volver a la presentación, será una convocatoria, cuántas veces lo enviaron, no solamente cuántas, y posiblemente también podría tener un indicador secundario, es cuántas veces lo repostearon o lo compartieron, que es ese último ítem. En ese que están viendo ahí en pantalla, miren, por ejemplo, qué indicadores puedo medir yo ahí visualmente rápidamente a ese contenido. Está teniendo 100 me gustas, está teniendo 10 comentarios. En ese instante no me muestra y nunca me lo va a mostrar a cuántas personas se lo han enviado. Bueno, no, este no lo han enviado. Miren que, por ejemplo, este otro, hay otros que me aparecen, por ejemplo, ese. Tiene más me gustas, tiene 7.552 me gustas, 68 comentarios, pero se lo han compartido a otras personas 4.415 veces. Y adicional a eso lo han reposteado a otras personas 62 veces. Ahí es, venga, ¿qué tipo de estructura, qué tipo de mensaje estoy poniendo yo dentro de mis contenidos, qué tipo de mensaje estoy poniendo yo dentro de dentro de lo que estoy planteando en mi estrategia comunicacional para que las personas compartan, para que las personas se lo manden a otras personas o para que lo compartan a través de sus perfiles, ¿cierto? Ahí me hago entender con el ejemplo. Ya es más claro. Sí. Gracias. Bien, ahora dentro de esa estrategia, eso iría dentro de los formatos de contenido. ¿Cómo estoy haciendo yo la estructura? Porque el canal ahí sería Instagram, ¿cierto? Incluso en TikTok también aparece la posibilidad de poderlo compartir dentro del feed. Pero la mayoría de ustedes, o al menos en los que estuvimos en la última sesión, me decían, TikTok es uno de mis brechas por cerrar, si es que lo quiero cerrar, porque ahí también será un ejercicio, una apuesta, una renuncia estratégica. En estos momentos tengo la capacidad, en estos momentos es de vital importancia, o los grupos de interés que yo puedo encontrar en TikTok también los encuentro en Instagram, y más bien pienso en que el formato de contenido está estructurado para ellos. Podría ser una optimización del recurso. Bueno, no, pero es que resulta que es más fácil viralizarlos en TikTok. Sí, tienen toda la razón. Es más fácil, tanto positiva como negativamente. Es muchísimo más fácil.
tendrá que ser una apuesta, una renuncia estratégica de parte nuestra, el si queremos estar o no en ese canal. Ahora bien, dentro de nuestra estrategia de comunicaciones, para irme por acá cerrando el círculo, también puedo hablar del ritmo y la frecuencia. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces tengo la capacidad de publicar? Eri, hay tantas cosas por publicar que yo publico 5 veces al día. Ok, ¿cómo podríamos organizar estratégicamente para que ruede a través de diferentes posibilidades de una misma red social? Me explico. En Instagram tenemos canales de difusión. En Instagram tenemos las publicaciones en feed. En Instagram tenemos las historias. ¿Cómo puedo utilizar todas esas 3 posibilidades para lograr que se cuente todo el mundo de información que tenemos, pero que no esté, digamos que no esté pegándole durísimo al algoritmo, al decir yo publico tanto, tanto, tanto que no le alcanzo a dar espacio de consumo a las personas? Entonces llega un punto en que, como estoy publicando tanto, las personas me dejan de seguir o simplemente no interactúan y dejo de aparecerles en sus líneas de inicio porque es tanta información que yo paso derecho. Ay, no, ¿cuántas publicaciones está haciendo esta institución al día? Es parte de las apuestas o de las renuncias y el cómo yo utilizo todas las posibilidades que tienen en este caso los canales digitales para contar todo, porque estoy segura, 100% segura, que tenemos demasiadas cosas por contar. Tantas como secretarías o proyectos tengamos activos, tantas como formas, como digamos, intenciones de las personas que están detrás del proyecto de contarlas. Ay, y yo lo digo también desde el momento en el que, en el instante en que pasé por la institución pública, incluso en el acompañamiento que le hago a la Universidad de Antioquia con esto, es como, venga, yo sé, todo el mundo quiere tener todo en todas partes. ¿Dónde es estratégicamente tenerlo para poderle poner un ritmo y una frecuencia establecida a cada uno de esos puntos? Y definitivamente siempre será importante saber si lo estamos haciendo bien. Y eso como lo definimos con base en el grupo de interés, el objetivo que queremos cumplir con esa estrategia para poder decir, esta es la métrica o el indicador que le funciona. Y ahí hay una salvedad. Es diferente la métrica al indicador. La métrica suele ser un número, por ejemplo, el número de me gustas, por ejemplo, el número de comentarios, por ejemplo, el número de enviados, mientras que el indicador es eso bajo mi objetivo, qué análisis me permite hacer. ¿Sí? La métrica es un insumo del indicador. El indicador tiende a ser más cualitativo, va a dar más información alrededor de, mientras que la métrica es un número. Por ejemplo, yo tengo 51 personas conectadas versus la última sesión, estoy caída en, ya les voy a decir exactamente en cuánto, en casi el 12%. O sea, en la última sesión tuve un 12% más de conexiones. Ahí, Erika, yo ya me estoy diciendo, pues, chica, por ejemplo, que ahí Mauricio y yo tendremos algo por comentar, es pues, ¿qué podemos hacer? Porque en efecto, yo estoy segura que todos tenemos muchas cosas para hacer y algo tendremos que poder hacer para decir cómo logramos mantener el indicador de al menos 70 personas durante todo el proceso, porque además en teoría éramos 117, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es cómo yo me voy midiendo. Hay un número, ese número me está dando algo, me está dando una información que sería un indicador interesante, algo por mejorar, una brecha por cerrar, lo estamos haciendo bien, tenemos que evolucionarlo. ¿Cómo es que nos estamos viendo para pegarnos a algo que ustedes también dijeron en la primera pregunta inicial? Y es, pues puchica, adaptabilidad y evolución constante de las acciones estratégicas que hacemos para comunicaciones, con el asterisco de comunicaciones digitales o comunicaciones análogas. Hasta aquí. Preguntas. Inquietudes. Ganas de tirar la toalla. Se vale. Erika, las métricas son las que arroja la misma red social, hablando pues en la parte digital. Sí, señorita. Y el Las métricas, indicador lo es el construye, análisis que tú uno lo construye construyes. pues teniendo en cuenta pues la estrategia. Sí, teniendo en cuenta el para qué hiciste eso. ¿Para qué? Ujú. El para qué.
el indicador siempre va a ser del profesional que analiza, mientras que la métrica va a ser el número que me entrega la plataforma. Mónica, adelante. Profe, yo tengo una duda, o sea, sé que, digamos, medir desde el tema digital, pues es mucho más manejable porque las mismas plataformas entregan pues como métricas. ¿Cómo realizar esa medición cuando uno elige también hacerlo a través de medios tradicionales? Digamos que es más difícil de medir y por eso en algún punto renuncia a medios tradicionales, no mentiras. Ahí digamos que hay dos opciones la primera opción es con la información que nos entregan de base los medios tradicionales. Eso es un aproximado, siempre será un aproximado. Es decir, casi siempre la mayoría de los medios tienen un aproximado de no sé, por ejemplo, esta franja de la radio la escuchan aproximadamente 10.000 personas, la escuchan 3.000 personas, la escuchan 15 personas. ¿Cómo miden ellos? Pues con interacciones a través del WhatsApp o interacciones a través de llamadas o no sé, ¿cierto? Habrá unos puntos particulares y será un punto de medida. Podría ser. La segunda opción, otra de las opciones sería con los llamados a la acción que yo estoy planteando en esos medios tradicionales. Yo en este momento, con base en ese universo que me dio el medio tradicional, estoy logrando que tantas personas accionen. Entonces, tengo un indicador, una métrica base del universo que me dijo el canal tradicional que podría alcanzar versus las acciones específicas que estoy logrando. Eso me va a poder dar un punto de comparación para lograr un indicador. La estamos logrando, este es un buen ejercicio, este no es un buen ejercicio y eso estará, digamos, ligado también a cómo estoy estructurando el contenido que voy a lanzar a través del medio tradicional. Es que yo ahí simplemente estoy diciendo que lo escuche. Perfecto. Yo voy a apelar a que en la métrica que me da de los estimados del tradicional es lo que están logrando ese contenido. Pero si yo necesito que sea una acción particular, por ejemplo, a que no sé, que vayan a reclamar un refrigerio. Ok, entonces, ¿cuántas personas una vez sucedió eso fueron a reclamar el refrigerio? ¿Cierto? Que sería el punto de comparación para queso. Pero en tradicional tenemos esa particularidad. Si es un formato impreso, por ejemplo, otra de las posibilidades es cómo lo hacemos multicanal. ¿Cómo logramos que ese formato impreso termine en otros canales? Es decir, por ejemplo, si es impreso, ¿cómo le pongo un código QR para que con un mensaje personalizado lleguen a un WhatsApp? ¿O cómo le pongo no sé, un hashtag para que él lo ponga en canales digitales? O cómo le pongo, ¿cierto? Cómo me empiezo a idear acciones que me permitan meterlo en otro canal desde la multicanalidad para poder medir la efectividad. Pero yo te diga, ve, esta herramienta la puedes utilizar y te va a dar la exactitud. Hoy por hoy no la conozco, puede existir y quizás Erika en ese sentido sea ignorante, porque no es mi mundo, no es digamos, mi cotidianidad es digital, pero sí, digamos que en ese sentido, cuando estoy en esas estrategias 360, lo que busco es buscar multicanalidad, cómo a partir de un medio digital puedo empezar a tener datos de esa acción tradicional. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Por aquí dice Isabel, hay empresas que te dan esos datos, te dan cuánto dinero es free press y cuánto pago, pero uno por sí solo es más ambiguo, no es tan exacto. O hacer social listening midiendo eso. Sí, social listening sería otra de las posibilidades con lo que les decía de la multicanalidad. ¿Cómo logro yo entonces en ese sentido tener una multicanalidad que me permita medirlo? Creo que alguien más me había levantado la mano o había abierto el micrófono y no intervino. ¿Hay alguna otra inquietud? Sí, Nuri, la clase está grabándose. Y enseguida les voy a compartir cómo llegan a ellas. Que igual pues con Nuri se los vamos a mandar vía correo. Hasta aquí con este círculo virtuoso, chicas y chicos. ¿Hay inquietudes? ¿Estamos claros? Bien, Sí. perfecto. A través del enlace que les voy a mandar en este instante por el chat,
les dejé preparado un documento con todos estos componentes. Y adicional a eso, que ya se los voy a compartir en pantalla para que vean a qué accede, adicional a eso, con qué implica algunas preguntas claras y un ejercicio ficticio con una campaña. Ahí no lo puse con una estrategia general, sino con una campaña muy de cara. En este instante no tengo la capacidad de plantear todo ese círculo virtuoso para toda la estrategia de comunicación de nuestra institución, pero posiblemente para la siguiente campaña, yo qué sé, si ya empezamos a preparar días de padres, si ya empezamos a preparar, no sé, o lo que podríamos estar haciendo en estos momentos con temporadas de lluvia si nos corresponde, o lo que podríamos empezar a planear para la campaña de Navidad, que les pueda entonces ser funcional de cara a, venga, ¿cómo es que aterrizo esto en esto que Erika me está hablando, que parece sacado de otro mundo o que a lo mejor yo no lo tengo tan presente, cómo lo aterrizo en la cotidianidad? Bien. Entonces, hay ¿qué puedo decirles yo? ¿O con qué podríamos seguir como para avanzar en este ejercicio? Les puedo, digamos que ahí tengo también por decirles lo siguiente, y es, el mensaje puede ser supremamente poderoso, supremamente poderoso. Ustedes se sacaron, mejor dicho, van a conmover el mundo entero con eso. Pero si no llegamos atrás del canal correcto a las personas, definitivamente no vamos a lograrlo. ¿Cómo así? Si yo a un adulto mayor le digo que tiene que meterse a un canal de difusión de Instagram, lo puse en jaque mate. Es como, ¿qué? ¿Qué es eso? O a una comunidad de WhatsApp, posiblemente a menos que sea una persona supremamente activa y que sea un migrante digital supremamente activo, lo va a lograr, ¿cierto? Que son unas particularidades dentro de ese grupo de interés. Pero entonces aquí en esos mensajes tenemos que tener supremamente claro realmente cuál es el canal que consumen y también hacer apuestas o renuncias estratégicas. Es decir, y lo hablábamos en las últimas sesiones, hay personas que solo funcionan a través de radio. Sí, ese es el canal que les funciona. Tendré que buscar unas maneras de medirlo, ojalá, para poder llegar a hacerlo mejor cada vez que avanzo en este proceso de comunicación. Pero tengo que llegar a ese nivel de diagnóstico con mi grupo de interés para poder llegar mejor con los mensajes que necesito para poder lograr que eso que quiero que cambie, ese propósito que yo tengo con la institución o que ese propósito que tengo dentro de nuestra estrategia, nuestra campaña particular, se cumpla, que ese objetivo por el cual nos vamos a medir personal o que nos miden nuestros líderes realmente tenga un indicador que le pegue, que si haya una movilización, que si haya un cambio alrededor de eso. Y ahí entonces yo puedo decirles, venga, entonces, ¿cómo empiezo a definir mis mapas de públicos y canales para eso? Que posiblemente sea un ejercicio que yo les diga, pues chica, la tenemos clara. Si realmente tenemos claro ese ejercicio de los públicos y los mapas de interés, si yo les pregunto cuántos grupos de interés tienen ustedes en las instituciones, ¿lo tienen claro? Póngame un 1 si sí, un 2 si no en el chat. Tenemos claro cuántos grupos de interés tiene nuestra institución. Por acá hay dos personas que me contestan. Los que de pronto no tengan el chat pueden abrirlo y decirme sí o no, no lo tengo claro. Chica, no tengo ni idea. ¿Cuál es Dos. el único? ¿Cuál es el 2, profe? Tengo dos, Jaime. Bien. No, listo, perfecto. Y eso es que tienen claro cuántos públicos de interés tienen dentro de sus instituciones. Los tienen cuantificados, los tienen caracterizados. Es decir, lo tenemos claro. ¿Cuántos son? Ya me empiezan a salir más, no. Los que lo tienen claro es que pusieron no, sí sabemos cuántos son. Sí, Dani, ¿cuántos tienes en tu institución? Cata, ¿cuántos tienes en tu institución? Aleja, ¿cuántos tienes? Cuatro públicos de interés, Cata, ¿cuáles son? Dani me dice que 5. Cata, si quieres saber si puedes ir quieres abrir el micrófono, cuéntanos.
Perfecto. Dani me dice aproximadamente 5. Aleja me dice no está caracterizado, pero tienes claros cuántos son. Veedores, consejo, junta directiva, colaboradores y usuarios. Ok. Y en esos usuarios, ¿cuántos grupos de interés hay? O simplemente lo tenemos general. Es general, perfecto. Listo, los demás que me pusieron que sí lo tenían claro. ¿Cuántos tienen aproximadamente? Momento, espérenme que no entendí, Dani, por código de usuario, ¿cómo así? Ok, son 25.000 usuarios de la factura de servicios públicos. Ok, y se identifica por código de usuario. Y el código de usuario significa el estrato, el nivel de consumo, el desembolso de promedio de la factura de servicio. Hay muchas maneras de medir eso. Efectivamente es cuál de tantas, Dani. Bien, todas las que mencionaste, o sea, y cada uno de ellos genera entonces hay demasiados usuarios, pues demasiadas grupos de interés dentro de usuarios, con base en eso, porque uno es el estrato y entonces habrá uno dentro de esos. Otro es el desembolso promedio y a lo mejor alguien de estrato 3 o 4 tiene el mismo ticket de desembolso que el de estrato 1, entonces serían características diferentes o no. Ya se me sale el mercadólogo acá entrando en análisis con. Bien, vean chicos, para darles tranquilidad, listo. Nosotros digamos que podemos trabajar con eso. Podemos trabajar y empezar a identificarlos para los que no los tienen claro. También les preparé justamente una guía que les ayude a hacer ese mapa de públicos y canales para la comunicación. Digamos que aquí lo aterricé mucho a digital, pero les puede ser completamente funcional para lo demás. Es decir, nosotros necesitaríamos identificar estos 5 ítems como particular y es, ¿cuál es mi público o grupo de interés? Son jóvenes adultos. Mira, por ejemplo, Cata me puso jóvenes adultos que son papás que montan en bici, adultos mayores, mamás de mediana edad y los colaboradores público interno, bueno, 4 públicos. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos y qué necesidad comunicacional tienen frente a mi propósito institucional? ¿Cómo que necesitan saber para que ellos se movilicen respecto a mi propósito institucional? ¿Y cuál sería entonces el canal por el que más consume contenidos? Incluso con qué tono y con qué formato. Esto de base me va a poder decir, bueno, una vez yo tenga esto definido, ¿cómo lo voy llevando entonces a una estructura de contenido que sea fácil y que sea, digamos, que nos permita llegar con ese mensaje a las personas? ¿Cómo logramos entonces que realmente vaya pegado a esto? Como sé que algunos no lo tienen claro, pero aquí ya nos dieron un ejemplo, les voy a dar 5 minutos, 7 minutos más o menos para que al menos identifiquen estos 5 ítems en un público interés, porque estoy segura que pueden no tener un montón, pero al menos sí tienen uno con el que puedan ir trabajando de cara a que ustedes se vayan con un ejercicio mental de pupuchica. Esto nos puede funcionar, esto vaya. Entonces, con ese enlace que les envié vía chat, pueden generar una copia, porque si lo hacen directamente sobre ese, pues todos van a tener revueltos los grupos de interés. Entonces, generar una copia o descargarlas en sus dispositivos y al menos identificar un público o un grupo de interés con su necesidad comunicacional. Eri, yo no tengo claro cuál es el propósito, porque me lo dijeron hace un rato. No tengo claro cuál es el propósito. Perfecto, no hay problema. Piénsense en una campaña, o sea, aterrícenlo a una campaña inicialmente. Por ejemplo, la campaña de Navidad. Por ejemplo, la campaña de el Día del Niño en octubre. Por ejemplo, no sé, algo respecto a, no sé, los ahorros. En octubre también tenemos el mes del ahorro.
digamos cosas como esas, una campaña particular para que se identifiquen al menos un grupo de interés y que si surgen dudas las podamos resolver en este ratito. Les voy a dar 7 minutitos para eso. ¿Fui clara con el ejercicio? ¿O hay preguntas? Bien, ¿claros? Sí, está claro, profe. Listo. Ay, me Erika, explicas, porfa, que yo me desconecté un momentico porque se me salió la Dale, reunión, entonces no alcancé a escuchar. dale, dame un segundo. Alguien me va a hacer otra pregunta, Erika, señor. no, yo te iba a decir pues que aprovechando que están en este ejercicio, les cuento que ya en la página web del IDEA estamos montando también como las memorias. Les voy a compartir acá por el chat el enlace donde están los recursos. Ahí todavía nos falta pues esta presentación de la sesión 2, pero también están estos archivos, entonces si quieren descargarlo directamente desde allá para no generar una copia del archivo en línea, lo pueden hacer por ahí también. Entonces, este enlace también se lo compartiremos y estaremos poniendo ahí como las memorias Va, de las sesiones. ¿Listo? dale. Mauro, yo entro acá y me meto, miren, aquí lo estoy mirando, optimización de redes en IA, está la sesión 1 y me falta la sesión 2. Pero aquí ya Mauricio está en una velocidad, pero por favor, vea, componentes de una Bueno, está estrategia. compartiendo pantalla. Ay, pero ¿qué pasa con mi pantalla? Todo mal. Ya voy. Ahí, otra vez. Miren. Entonces, este es el enlace que nos acaba de compartir Mauricio, que va a una velocidad, pues, digital le quedó en pañales al hombre. Optimización de redes sociales, que es al bajar, pues, y scrollear, aparece. Está en nuestra sesión, uno en nuestras, con lo que les compartí la primera sesión. Aquí les falta en efecto esta sesión que la envío finalizando. Están los componentes y miren que el último es la guía mapa de públicos, que es justamente este documento que tienen allí. Es decir, ya en el repositorio de la idea está la información, lo pueden descargar de ahí directamente y poner en favoritos con la estrellita ese enlace que Mauricio nos acaba de compartir. Bien, Profe Erika, para Ana. y si me Sí. permite ahí la cuña, pues también como para que exploren el resto de las memorias, pues generalmente son temas más financieros para secretarios de Hacienda y tesoreros de los municipios, pero pues es el histórico de las capacitaciones que normalmente ofrecemos desde el IDEA, entonces bueno, ahí para hacer la cuña. Gracias. Para cuando vayan y les pregunten, ve, tú me puedes conseguir las memorias de B, andate para acá y resolverlo. Wilson, genial. Entonces, con estas que ya tienes bueno, para Ana, qué pena, me iba saltando Ana. Ana, la idea es que vayas y revises la guía práctica de mapa de públicos y con toda la estrategia de comunicaciones de tu institución o con una campaña que quieras como empezarte a pensar, puedas construir la guía de públicos, es decir, identificar como mínimo en uno estos 5 ítems. ¿Cuál es el público grupo de interés? Por ejemplo, en el caso de Wilson, tiene campesinos, tiene mujeres empoderadas, tiene personas mayores, bla, bla, ¿cierto? Entonces, irlos poniendo. ¿Cuál sería su necesidad comunicacional? ¿Cómo es versus esa campaña o versus mi estrategia de comunicaciones? ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Qué es lo que necesita que yo le cuente? ¿Cuál es el canal que yo en este instante, sin tener el diagnóstico completo, pienso que es el canal que más utiliza? Es Instagram, es Facebook, es WhatsApp, aquí lo aterrizamos, por ejemplo, a digital, pero pues en algún momento les funcionará también para análogo. Es radio, es prensa, no sé, ¿cierto? ¿Cómo nos queremos acercar a ellos? Es decir, ese tono con el que nos queremos acercar es más informacional, es más emocional, es más, no sé, cualquiera de los que de pronto tengan identificados y qué tipo de formato le funciona de acuerdo al canal. Si es radio o prensa, pues va a funcionar o audio si es radio o escrito si es prensa, pero en digital tenemos todas las, digamos, más posibilidades. El canal digital puede ser Instagram, pero el formato ideal es video. O el canal digital prioritario es Instagram, pero el formato ideal es a través de historias, porque ven más historias. ¿Me hago entender, Ana?
Sí, muchas gracias. Con gusto. Wilson, con esos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que identificaste, la idea es que con base en tu institución puedas entonces identificar la necesidad institucional, el canal, el tono y el formato. ¿Va? Sí, Wilson, las necesidades comunicacionales, por ejemplo, te estás planteando una campaña para Navidad. Tienes esos sí, 6 grupos de interés, los campesinos, las mujeres, sobre la campaña comunicacional. ¿Cuáles serían entonces la necesidad comunicacional de la campaña de Navidad para los campesinos? ¿Qué queremos que sepan? Las mujeres empoderadas, ¿qué queremos que sepan? ¿Cierto? Puede que esa necesidad sea simplemente conocer sobre esa campaña, pero el tono para los campesinos, para las mujeres, para las personas mayores puede ser diferente. Entonces, en la necesidad comunicacional vamos muy pegados a justamente qué necesita saber, sentir o hacer ese grupo poblacional muy particular. Ahí soy más clara con la explicación, Wilson. Vale. Cristian me dice por acá, usuarios de las juntas de acción comunal, campesinado, dirección local de salud, salud adultos mayores y discapacidad. Deporte, recreación, niñez y cultura, ok, usuarios de servicios públicos domiciliarios y ciudadanía en general del municipio, perfecto. Camilo, con eso que ya acabas de identificar, ¿cuál sería esa necesidad comunicacional que necesitas saber, sentir o hacer ese grupo versus el propósito que tú tengas, sea con la campaña o sea con la estrategia de comunicación general? Yo recomiendo que lo aterricen inicialmente a una campaña para que sea un poco más fácil llegar a esa, digamos, a esa macro si de pronto no tenemos como esa estructura previamente definida. Dani dice, público, niños y niñas de la ceja, necesidades comunicacionales, como chicas se me perdió. Ya, necesidades comunicacionales, reforzar la importancia de la reparación de residuos desde la fuente. Dani, ¿cómo se lo traduces a un niño de 8 años esa necesidad? O sea, qué necesita saber? Traducido como a temas muy concretos sería un punto que nos puede ayudar un montón en esto porque al final es como se lo explicamos también, cómo logramos transmitírselo a canal digital, Instagram, turno sugerido infantil, formato de contenido al Reels, publicaciones con muchos gráficos, ¿ok? La pregunta es, ¿realmente el niño está en Instagram? O entonces ahí el público de interés serían las mamás que le enseñen a los niños a reciclar, separar residuos desde la fuente. Nosotros creamos una campaña que llama Superambientalitos con un personaje brutal, perfecto, ok, y ahí se lo consume la mamá o los niños. Y este, por ejemplo, es súper chévere porque es como chicas, los niños hasta en qué edad empiezan a tener dispositivos móviles para consumir y cómo entonces nosotros nos metemos dentro de su consumo, ¿cierto? Habrá unos desde muy chiquitos, habrá otros que los papás se esperen un poquito más, pero consumen redes desde los papás. ¿Cómo llegamos a ellos? Bien. Dani dice, reforzamos el mensaje con ambos, con los padres de familia hacemos la convocatoria, pero ellos vienen a la empresa a talleres semanales, súper.
Genial, bien. Entonces, en ese sentido, la necesidad comunicacional es listo. No sé si reforzar entendiendo que ya tienes una actividad o cómo naturalizar la importancia de la separación, ¿cierto? Cómo naturalizar suena muy rebuscado. De pronto otro término, otro verbo que nos va a funcionar en términos de porque ya hay, digamos, en este caso que tú ya tienes talleres, no sería un reforzamiento, sería ya, digamos, cómo los volvemos a ellos incluso embajadores de estos ejercicios. ¿Me hago entender, Dani? Porque en el municipio se realizan diferentes. Ok, va. O sea, no solo lo estás haciendo con la campaña de de superambientalitos, sino en general con todo el proceso de reciclaje y residuos. Listo, perfecto. Entendidísimo. Súper bien. Entonces, en ese sentido, lo estamos trabajando con diferentes campañas de todo lo que tiene que ver y dentro de esa campaña general de, del MIRS tendríamos un grupo específico que serían los niños, pero tenemos otros extras. O son completamente diferentes las campañas cuando estamos tratando de lograr en nuestro propósito la separación de residuos en la fuente. Por acá alguien más me puso algo. María Alejandra, organismos de acción comunal como la Federación Yari, yo creo Nacionales. que mejor hablo por el micrófono. Dale. Lo que pasa es que el objetivo de la campaña en general del MIRS es el mismo, solo que segmentamos los públicos. Entonces, en este caso, con Superambientalitos, diseñamos la campaña en el marco del mes de la niñez y fue súper ganadora porque, pues finalmente son los niños los que vienen desde pequeños enseñándole, inclusive a los padres de familia o a sus amiguitos, a realizar la correcta separación desde la fuente. Súper. Va, entonces digamos que ahí no sería para una campaña, sino para el propósito de toda la institución. Genial. O sea, es como aterrizó todo ese propósito institucional a los grupos de interés y que eso al final se tradujo en una campaña particular para niños. Súper. Gracias, Dani. A ustedes. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir cuál fue su ejercicio? Al menos otra personita que nos cuente, bueno, o también si se surgieron inquietudes, que me cuenten cuáles son esas inquietudes que tienen muy de cara. ¿Hay inquietudes? No, estamos claros y chequeados. ¿Alguien que nos quiera compartir? Me encantan las bolas de heno que pasan por nuestras reuniones. No hemos terminado, también es una posibilidad. Espérate, y que nos pusiste a reflexionar mucho y no sé. Dale. Francisco me dice, los que han tenido problemas con la aplicación, les recomiendo que, ok, listo. Gracias, Francisco, por la recomendación. Bien, ¿alguien más que nos comparta, una personita al menos que nos cuente, que podamos como tener como una experiencia diferente de pronto de lo que nuestros compañeros están haciendo o que se piensan hacer? ¿No? Bien.
Todos ya están listos con el ejercicio. Ok, por acá la info la estrella. Me dice, yo realizaría en esta temporada de lluvias una campaña para concientizar a la comunidad sobre el mal uso de las basuras y dónde no deben ser depositadas. Súper. O no tirar la basura en esos términos. Ahí, por ejemplo, mi recomendación es listo. Ya tenemos un propósito de la campaña, el propósito. Y el diagnóstico inicial es, se está tirando muchas basuras, incluso en zonas de alto riesgo como las quebradas. ¿Cuáles son los grupos de interés y cuáles son las necesidades comunicacionales? Entonces ahí es como el grupo de interés puede ser los niños y los niños como, no sé, la necesidad o lo que quiero hacerles sentir es que ellos pueden ser responsables de decirle a sus papás, ay, no se tira basura, o que ellos mismos puedan concientizar a sus amiguitos como lo estaban haciendo por allá en el MIRS, de venga, usted no tiene por qué tirar las basuras. Hay unas formas de depositar correctamente las basuras. Otro público de interés puede ser entonces los adultos jóvenes, entonces los peluditos entre los 18 y los 28 años, que es nuestra ley de juventud, como cómo hablo con ellos para ayudarlos a concientizar, las familias, ¿cierto? En ese sentido, cómo voy identificando dentro de una misma campaña las necesidades comunicacionales, pueden ser en este caso como embajadores o como actores activos de la recolección de basuras o incluso de cómo logran ser ellos quienes prevengan a las autoridades de venga, aquí está sucediendo esto, puede ser un tema de... Perdón, Mauro, me dijiste algo. Jackie, dímelo todo. Sí, acá, pues siguiendo con la campaña de lo de la temporada de lluvias, entonces uno podría ahí definir que el mensaje más para los adultos lo tiro por Facebook, como con un lenguaje más para ellos. Algo más joven por Instagram. Así se podría ir como segmentando, porque a veces es pues complejo poder adaptar ese mensaje a las diferentes redes y para cada público, pues lo que tú decías, eso requiere pues un gran esfuerzo, ¿cierto? Y personal para hacerlo. Pero entonces, ¿cómo ir con un mensaje, canalizarlo por la red social que sí es la correcta? ¿Hay una pregunta o es una intervención tipo reflexión? Me perdí, Jackie. Sí, intervención, tiempo, reflexión y a ver qué opinas de la intervención. Dale, Jackie. En efecto, digamos que en ese sentido es lo ideal sería poder llegar a esa, digamos, esa estructura y ese desmenuzado de cada uno de los canales. Pero digamos que ahí es poder identificar realmente como los tonos que nosotros utilizamos. Y vuelvo a lo que al ejemplo que me encanta y es, yo no le hablo igual a mis papás que a mi pareja, por ejemplo. Yo no le hablo igual a mi jefe que a mi compañero de trabajo. Hay tonos diferentes claro, hay jefes que son muy amigos y uno podría hablarles igual, pero digamos que en la generalidad es como que hay una diferenciación en los tonos y posiblemente en los formatos de consumo. Claro, ahí ya viene lo que serían las apuestas y renuncias estratégicas. Cómo yo realmente puedo decir, no tengo esa capacidad, entonces cómo busco que ese tono o esa necesidad, digamos, generalizo esa necesidad comunicacional para la campaña. No sería lo ideal, no sería lo ideal, pero es lo que tenemos en estos momentos y es lo mejor que podemos hacer. Perfecto, es lo que tenemos en estos momentos y es lo mejor que podemos hacer. Digamos que ahí también es desde un sentido profesional de decir, hoy por hoy puedo hacerlo y tengo que reflexionar más y es en cómo logro movilizar. Más allá de si logro aterrizarlo al montón de canales y formatos, es si logro esa movilización que necesita la campaña, que necesita el proyecto, que necesita esto. Si yo lo voy a generalizar, eso me implicará mucha mayor creatividad en términos de cómo logro yo que un niño de 8 años, un preadolescente de
11, un adolescente de 17, un adulto joven de 25, un adulto de 37, un adulto mayor de 57, 60, de inserte aquí los tiempos que me lo entiendan igual, sin necesidad de que yo cambie los formatos y los tonos. Eso me implica a mí como profesional un mayor desarrollo creativo a la hora de decir cómo hago para que esta comunicación sea lo suficientemente clara y emocional y movilizadora para que todo el mundo me lo entienda, realmente logre las acciones de cada uno de esos grupos de interés con un único formato. Digamos que ahí ya se volca es la responsabilidad, cómo logro yo entonces que mi creatividad se detone a tal punto que los formatos y los tonos se generalicen. Me hago entender, Jackie. Entonces, si de pronto un poco más de Sí, luz. sí, muy claro, Va, gracias. con mucho gusto. Bien, chicas y chicos, como esto es un ejercicio de teoría aplicada, vamos a, listo, ustedes ya tienen los formatos para hacerlo con digamos, en sus instituciones. Pero quiero que hagamos un ejercicio entre todos, muy pensando en también cómo vinculamos cómo vinculamos esas experiencias que ustedes ya tienen en las instituciones. La tarea es que logremos el círculo virtuoso de una campaña sobre medicamentos seguros, comunidad protegida. ¿Cómo así? Identificamos en el diagnóstico, como para poner el punto inicial, que hoy por hoy nuestra comunidad tiene un montón de medicamentos vencidos en sus casas y que nosotros necesitamos concientizarlos, movilizarlos para que esos medicamentos tengan un buen manejo y un feliz término en ese sentido. Los 50 peludos y 51 con Erika. Yo voy a ser la secretaria que va a ir escribiendo lo que ustedes dicen. Vamos a lograr que esa campaña tenga un círculo virtuoso alrededor de lo que vivimos el día de hoy. ¿Me hago entender con el ejercicio? Digan, no, Erika, estás loca. Sí, Sí. Súper, Sí. bien. Sí. Bien, gracias por contestar. Más personas como ustedes en mi vida. Bien, medicamentos seguros, comunidad protegida. Si el diagnóstico es que las personas no tienen un montón de medicamentos vencidos en casa, ¿qué problema o situación hay hoy? Vamos a ver con qué salimos. Profe, que haya una intoxicación y pueda pues ocasionar un accidente o muerte, pues puede ocasionar muerte porque también puede ser alérgica, puede ocasionar una alergia. Entonces la idea es que nosotros pues, como medio de publicidad, o cierto, los encargados de recoger pues por ejemplo los medicamentos vencidos, es como hacer perifoneo, ir casa a casa, hacer un punto de recolección masiva para que la gente lleve los medicamentos que estén vencidos. Wait, vas muy rápido, calma, que yo escribo muy rápido, pero no tanto, por favor. Me encanta esa emoción, súper, súper. Vamos por partes, por favor, porque voy a intentar escribirlo de manera que les quede como el ejemplo a ustedes y que les sea funcional para más adelante, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico. Cuando hablo de diagnóstico, la pregunta es qué problema o situación hay hoy. Entonces, tenemos un riesgo público de intoxicación. ¿Qué más tendríamos ahí? Supongamos que eso. Bien, Erika, riesgo. un desconocimiento de cómo saber si el medicamento está vencido o no. Hay gente que no sabe cómo mirar eso. A pesar de que en las tabletas, por ejemplo, lo diga, la gente no sabe. Hay gente, y por ejemplo, las personas adultas mayores no ven eso. Entonces, también como identificar cómo podemos mostrarles a ellos cómo el medicamento está vencido para que no lo consuman. Listo. Y ahora, incluso hay personas que dicen es que los medicamentos vencen y uno es como que, pues sí, como Sí. todo, ¿cierto? Listo. Profe, Entonces, dímelo. también mirar por qué se están quedando tantos medicamentos, ¿cierto? Como que sin consumirlos. Entonces, puede ser que los pacientes no lo estén consumiendo. Bueno, eso puede ser también como una, pues como otra alternativa.
Alerta sobre, ¿cómo Pues que le no es, pondríamos eso? Como, pues no sé si aplique, pero pues, se me ocurrió realmente que porque pues pues sí, o sea, dentro de la como que no. problemática pues se está perdiendo plata también en ese sentido porque se están perdiendo medicamentos, la gente no lo está consumiendo o el vencimiento está muy pronto, pues no sé, cosas así, pues como se me viene a la cabeza acá. Pongámoslo como una alerta sobre el seguimiento de tratamientos, pues porque puede ser que, no digamos que tiene razón, puede ser que nuestras droguerías y nuestros droguistas no estén siendo conscientes de que sus medicamentos están con un vencimiento rápido, no están haciendo seguimiento sobre los tratamientos, pongámoslo acá, slash seguimiento, entendiendo como tratamientos o medicamentos, entendiendo ese seguimiento a medicamentos como que los droguistas no tienen claro si los medicamentos que están poniendo a disposición del público vencen rápidamente. Bien, Ok, digámoslo acá. El público de interés o prioritario, ya por acá me pusieron unos en el chat. Yo vi adultos y jóvenes, ok, adultos y jóvenes. Tendríamos más grupos de interés. Voy a ponerlo por acá. Grupo de interés, adultos y jóvenes. Erika, me parece tan importante que los niños también sepan que la medicina no se las pueden pues como meter a la boca, pues enseñar también desde los niños, porque los niños todo lo que ven se lo meten a la boquita, entonces también no solamente que el grupo de interés sean adultos y jóvenes, sino también los niños a enseñarles que eso no, pues no es para jugar, no son dulces, pues educar también con respecto a eso. Bueno, entonces ay, pues chica, voy a ponerlo acá como a varios. Adultos, jóvenes, voy a poner acá niños. Por acá tenemos, por acá me pusieron a alguien como madre. ¿Sería diferente a los adultos si los quisiéramos abordar diferentes o no? Por acá pusieron cuidadores también. Súper. Eh, Farmacéuticas, distribuidores de medicamentos. Los voy a centrar en droguistas que pueden ser desde el distribuidor hasta el que vende pues el medicamento per se. Bien, si supongamos que tenemos ya estos seis grupos de interés, ¿qué necesidad comunicacional tiene cada grupo de interés? Es decir, ¿qué necesitan saber? ¿Qué necesitan sentir o qué necesita hacer cada uno de esos grupos? Los niños, ¿qué le pondríamos a los niños? ¿Qué necesitan saber los niños? Que los medicamentos son medicina, no dulces. ¿Y cómo se lo traducimos a un niño? Eh, por ejemplo, con testimonios reales, no, por ejemplo, yo tengo una niña y yo todo se Sí. lo escondía. Bueno, Rosario ya está muy grande, pero por ejemplo, yo a Rosario le decía, si te tomas eso, te envenenas. Entonces le decía, puedes vomitar o te puede dar la alergia. Entonces ella decía, ay, no, qué miedo. Obviamente también saber que los medicamentos se deben de poner en un lugar seguro para que los niños no tengan acceso a ellos. Ok, entonces, ¿qué tal si en los del grupo de interés lo que le ponemos a los niños que necesitan sentir es como una alerta, o sea, necesitan estar alerta sobre, o incluso, porque es que curiosidad podría malinterpretarse, como, y alerta me parece un poco brusco por niño, pero podría ser como alerta para los niños. ¿Cómo les explico? Pues cómo le genero justamente puede ser esas alertas llamativas que está poniendo por acá, ¿les parece? Es un ejercicio entre todos. Erika, de pronto con imágenes, o sea, Sí, como todavía no han tener, llegado a los formatos, Jackie, bueno, tiene razón. Aquí voy todavía en los grupos de interés. ¿Qué necesitan sentir? Alerta, ¿Sí? ¿cierto? Los adultos, ¿qué necesitan sentir?
o qué queremos que ellos hagan, por ejemplo. Lo que O qué queremos, Responsabilidad. lo que de- queremos que los adultos tengan en cuenta es, primero, que es importante mirar la fecha de caducidad de los medicamentos. Segundo, de que no es bueno pues la automedicación, así los tengamos en la casa, de recetas antiguas. Ajá, Así que esas ideas serían para los adultos. listo. Como ser precavidos, podríamos ponerlo. Sentirnos, ser precavidos. Ser precavidos con los medicamentos. Es la necesidad comunicacional que vamos a intentar transmitir a través de los mensajes y las acciones, ¿correcto? Adultos, entregar los medicamentos vencidos. Ese sería, ahí ya que iríamos más al objetivo que tendríamos con ese grupo de interés. Entonces, el objetivo para ese grupo de los adultos sería que entreguen esos medicamentos. Bien, en los jóvenes, ¿qué quisiéramos que sientan o hagan? O podríamos en ese sentido unificar adultos y jóvenes que sean precavidos con los medicamentos o los separamos. Este es un ejercicio entre todos. ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes si estuvieran al frente de esta campaña? Son los responsables de... De pronto ¿Separarían de eso? pronto en los jóvenes hacer más énfasis en no automedicarse. Ok. ¿Qué queremos que haga? El conocimiento sobre los riesgos de tomar medicamentos vencidos. O sea, la gente a veces no sabe qué puede pasarle al cuerpo si toma un medicamento vencido. O sea, los riesgos entonces serían en este caso, los riesgos que pueden ocurrir. Pues sí, por intoxicación, riesgo por intoxicación. Listo. Ser conscientes de los riesgos. Sería como la manera, o digamos como yo lo podría resumir, ¿cierto? Ay, se me perdió ya aquí. Ser conscientes de los riesgos. Las madres. Nata dice que lo podríamos unificar. Nata tiene la mano levantada, dale. Erika, lo que pasa es que yo pienso que lo podríamos unificar porque las madres y los cuidadores se suponen que también son adultos y queremos transmitir el mismo mensaje. Lo mismo que los jóvenes, pues enseñarle el mismo aspecto de los adultos, de ser precavidos, el por qué y para qué, porque todavía vemos adultos que no sabemos mirar fechas, que nos automedicamos y todo. Ok, entonces, ¿qué tal si los ser precavidos con los y conscientes del riesgo? Y Porque acá una persona precavida es consciente. bueno, tienes razón, precavidos con los medicamentos y los riesgos. Adultos y jóvenes. Y entonces unificaríamos acá a madres y cuidadores, con lo que veo, porque digamos que no necesariamente no todas las cuidadores son madres, ni todas las madres son cuidadores. Ahí lo meteríamos como juntos en, venga, ponemos uno o los vamos a unificar y vamos a centrarnos en tres. Los silencios son reflexivos, ¿cierto? Bien, por acá dicen que es mejor centrarnos en tres. Adultos, les pongamos acá cuidadores, adultos y jóvenes. Y los droguistas.
Bien, si ya tenemos claro esos grupos de interés, ¿cuál sería el objetivo que tendríamos con esta campaña? Ya por ahí me lo había dicho Jackie. Entregar medicamentos vencidos podría ser el objetivo. ¿Cómo medirías asertividad ahí, Nata? O sea, ¿cómo dirías esa campaña fue asertiva porque? Porque creamos conciencia en el público, o sea, queremos que la campaña llegue. El mensaje que queremos darle a los niños de no miedo, sino de conocer un poco los riesgos, ¿cierto? Que seamos didácticos con el campo de los niños. Con los cuidadores y adultos que sea asertivo, donde ellos entiendan, reaccionen sobre los medicamentos que estamos consumiendo y puede ser la campaña así de devolver medicamentos, campañas de visualización de los medicamentos y pues toda esta parte. Entonces, con los niños lo que buscamos es que hablen sobre eso. Ok, aquí Nuri dice que se puede medir con el tema de la atención, menos personas que consultan, por ejemplo, porque consumen medicamentos sin recomendaciones médicas. Bien. El objetivo entonces con los niños sería reducirlas, ¿cómo lo llamo? No, porque no necesariamente tienen que llegar a una urgencia. En los cuidadores entonces es entregar los medicamentos y en los droguistas. ¿Cuál sería el objetivo estratégico con los droguistas? Hacer control de los medicamentos en sus farmacias y regresarlos a los distribuidores cuando estén vencidos. O no vender medicamentos vencidos. Y no vender medicamentos próximos a vencerse. Ok. Era así, súper. Control de medicamentos en sus negocios. Bien. Y los mensajes claves para ellos, para cada uno de ellos. Para los niños, ¿cuál sería el mensaje clave? Que los medicamentos no son un juego. No es un dulce. Puedes enfermarte, por ejemplo, como para ser muy coquito en el mensaje. En los cuidadores y jóvenes. Bien, voy a ir como también en aras del tiempo, como avanzando en este ejercicio, pasando por allí. Aquí, ¿qué seguiría dentro del círculo virtuoso? A ver, después de mensajes, ¿qué venía después del mensaje? ¿Se acuerdan? Tono y voz. Ajá. Súper. ¿Qué tono y voz? Aquí vendría entonces nosotros, entramos a definir los tonos y voces de los niños, de los cuidadores y de los droguistas. Para luego llegar a qué? Canales. Súper. Genial. ¿Qué canales utilizarían, por ejemplo, para los niños? Yo utilizaría, profe, TikTok, Instagram y YouTube. Ok. ¿Y para los cuidadores adultos y jóvenes? Para los cuidadores utilizaría página web, Facebook e Instagram. Ok. ¿Y para los droguistas? Para los droguistas utilizaría impresos para cada droguería, pues sí. Y también Instagram, porque normalmente tienen Instagram para hacer sus domicilios y eso. Ok, Instagram los vamos a utilizar para todos. Sí, sí, profe. Listo, está bien. Los formatos para esos públicos, ¿qué piensan? Los formatos del contenido. ¿Qué formato llevarían los niños? En los niños Cartilla. sería muy visual.
con imágenes atractivas, pues, de Ok, alerta. bien. Y los droguistas, ¿cómo debería ser el formato de los droguistas? Ya impresos es uno, ¿cierto? Que sería, dentro del canal sería tradicional, impreso el formato. ¿Qué más? Una infografía, por ejemplo. ¿Qué tal? Una infografía para ellos. Ajá. Sí, profe, está bien, súper bien. Listo. ¿Y con qué frecuencia vamos a hablar de esta campaña, por ejemplo? Si por Instagram tiene todos los públicos, ¿con qué frecuencia vamos a publicar? Entendiendo que no me puedo concentrar solo en esa campaña, porque el canal es uno para toda la institución. Erika, pues yo utilizaría también impresos en las instituciones educativas, en las Ok. droguerías, ¿cierto? En los centros de salud y también, por ejemplo, en donde están los adultos mayores, donde pues hacen recreación ellos, ¿cierto? Por ejemplo, esa sería una manera pues de tener ritmo y frecuencia con respecto a la campaña. Ok. Y los indicadores. ¿Qué indicadores pondrían allí? ¿Cómo van a evaluar que esto está siendo realmente útil y está llegando a? Pues si la entidad o el territorio tiene contenedores para almacenamiento de medicamentos vencidos, sería pues el incremento de esos medicamentos vencidos que la comunidad va a depositar allí. Ok, listo. ¿Y qué otros si no tienen? Si yo no tengo contenedores, ¿cuáles podríamos poner? ¿Cómo lo mediría un municipio o una institución que no tiene acceso, en este caso, a un contenedor, por ejemplo? Ni idea. Por arriba en el chat pusieron, por ejemplo, que en la reducción de consultas ¿cierto? Por intoxicación o incluso en el aumento en ese caso de las consultas para que los medicamentos no sean automedicados, ¿cierto? Podría ser un indicador. ¿Habría alguno extra, por ejemplo, a los niños? ¿Cómo les mediríamos el indicador a los niños? ¿Ni idea? Ahí podría ser por el lado de las reducción de consultas de niños por intoxicación. Puede ser una manera de medirlo. Está bien. Muchas gracias por eso. Bien, ¿a dónde iba con esto? Para que ustedes pudieran tener un ejercicio de así es que más o menos se estructura. Ah, Eri, yo no tengo tiempo de hacer eso para cada una de las campañas. Bueno, a lo mejor será para unas campañas particulares o como yo me empiezo a pensar desde la estructura estratégica ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Como yo logro entonces hacer que las campañas vayan a esa movilización, a esa emoción, a esa estructura que nos permita a nosotros también llegar con mayor cercanía a las comunidades que queremos impactar. Bien, con eso que ustedes me acaban de decir, yo termino de diligenciarles la presentación para que les quede justamente el ejemplo y que lo puedan utilizar de referencia si en algún momento lo van a usar. Quiero pasar por si tienen preguntas, tienen inquietudes que queramos resolver sobre lo que vimos y abordamos hoy. ¿Hay inquietudes? ¿Estamos claros? Bien. Asumiendo los silencios que estamos claros, les voy a dejar por acá, gracias por contestar, les voy a dejar por acá dos cosas. Primero, lo que ya Mauricio nos compartió, el enlace de la idea donde va a quedar toda nuestra biblioteca digital.
¿cierto? Ahí ya están, como les mostró Mauricio, las presentaciones, los documentos que ya les iba entregando y todo lo demás. En esta carpeta, si bien yo sé, digamos que ahí también tienen, digamos, también tienen como la información y deberían descargarla desde el IDEA. En esta carpeta yo estoy dejando consignadas las grabaciones. Voy a hacer entonces el ejercicio, es que aquí solo les queden las grabaciones para que puedan descargar de la página del IDEA todas las memorias y todo lo demás. Finalizando, una vez pues Teams me deje activa la sesión 2, yo se las dejo acá dentro de la carpeta para que ustedes puedan consultarlas. Es decir, en este enlace que en estos momentos les voy a compartir vía chat, va a quedar las grabaciones de las memorias de la clase, de manera que puedan compartirlas o puedan volvérselas a ver, o cuando no podemos estar todo el tiempo, pues que puedan llegar más a la siguiente sesión. Y les voy a dejar una solicitud. La próxima sesión vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial para ayudarnos con este tipo de ejercicios, por ejemplo. Mi recomendación es que podamos utilizar cualquiera de estas dos o ambas, que las vamos a poder utilizar. Es decir, ChatGPT es, creo, una de las más populares y comunes que podríamos tener. Pero Gemini, esta semana, sí, hoy es viernes, esta semana soltó o dejó abierto al público la creación de GEPs, o lo que en ChatGPT conocemos como GPTs. Es decir, cómo dentro de la estructura de Gemini podemos crear mini botsitos para que nos ayude con ciertas cosas. Eso es lo que vamos a empezar a ver el martes. Entonces, ¿cuál es la solicitud? Que tengan activa una cuenta en cada una de ellas para que podamos verlas, cómo funcionan y cómo se estructuran. Ambas tienen versión gratuita, ambas tienen versión de pago. Con las versiones gratuitas podemos rodar con total tranquilidad en ellas, de manera que no es necesario como que las paguen. Por ahora con las gratuitas y para lo que vamos a hacer funcionan súper bien. Si alguien la tiene de pago, pues también le va a funcionar muchísimo, digamos, muchísimo más de cara a eso, pero no es una necesidad. Con esto me hago entender. ¿Soy clara con la solicitud? Sí, profe. Dos, súper bien. Bien. Y en honor a al cumplimiento de nuestros tiempos, nos estaríamos viendo de nuevo el día miércoles a las 10 de la mañana por este mismo canal, por este mismo ejercicio. Por acá alguien me levantó la mano. Adelante. No, qué pena, profe. ¿Cuál era? Otra vez que te escucho entrecortado. No sé si soy yo o si somos todos. Somos todos, profe, que ChatGPT. ¿Y cuál era la otra aplicación? Ay, dejo de compartir Gemini. Ya se las voy a volver a compartir. Algo pasa con el Meetings. Bien. Y Gemini es la otra. Igual les voy a poner por acá los enlaces para que puedan crear las cuentas con ellas, y que incluso ambas tienen aplicación para móvil. Les puede funcionar supremamente bien. Y no siendo más, y si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles. Señor. ¿Hay inquietudes? Está bien. Muchas gracias, Cata, profe. sí, puedes escribirme con tranquilidad. Gracias. Bueno, con gusto, que tengan una buena tarde. Muchas Nos gracias. vemos Nos el vemos el miércoles. miércoles. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. ¿Qué pasa? No puedo, en un rato termino y las llamo. Yo las entiendo, pero créanme que estoy en mierda.